En el Antiguo Testamento era una nación la elegida, ahora es una iglesia. Y de esas 613 leyes, 49 tenían que ver con el sábado. Desde entonces todo el mundo empezó a ver a la ley como ¿qué? Como una carga. Por eso a Jesús lo acusaban de transgredir la ley. En este nuevo sábado, ya estamos empezando sábado, así que para todos un feliz sábado. El tema de esta noche es la continuación de los dos temas anteriores que tienen que ver con lo que hemos denominado como la teología de la concupiscencia, basado en el libro Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículos 3 y 4. Allí es donde habla acerca de la concupiscencia y los maestros que se levantarán. Como siempre, para abrir las Sagradas Escrituras es necesario pedir la dirección de Dios. Voy a pedirles que nos pongamos de pie para pedir la dirección de Dios. Amado Padre, te agradecemos porque nos permites abrir tu palabra en libertad. Gracias por los hermanos presentes y pido una bendición para cada uno de ellos. Gracias por los hermanos que a través de redes nos ven. Gracias por los hermanos que no han podido venir, pero que están ahora en el campamento de conquistadores, y por aquellas personas que por algún problema de salud u otro problema no están acá. Pedimos una bendición para los presentes, para los que nos ven por redes y para los hermanos que no han podido venir. Dirige nuestro estudio, abre nuestro entendimiento y prepara nuestros corazones para poner por obra tus enseñanzas y perdona nuestros pecados, te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Como resumen, habíamos visto desde el primer tema, ¿verdad? Cómo o de dónde nace esto de la teología de la concupiscencia, y habíamos dicho que son maestros. Dice el apóstol Pablo, se levantarán maestros conforme a su propia concupiscencia, su propio deseo, sus propias inclinaciones. Eso es lo que significa concupiscencia, ¿verdad? Y estos maestros, de acuerdo a su concupiscencia, inventarán fábulas. ¿Qué es una fábula? Una historia ficticia que no es real, pero que quisiéramos que fuera real. O a veces queremos que sea apegada a la realidad, pero que está muy lejos de serlo. Habíamos visto también de que la ley no fue dada para los judíos. La ley fue dada para todo el planeta, para todo ser humano, pero que el pueblo de Israel fue depositario de su ley, que fue retirada, que el pueblo de Israel fue desechado como pueblo especial, pero que una parte de ese pueblo de Israel, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, formó parte, ese remanente, como pueblo elegido, como su iglesia. En el Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Antiguo Testamento era un pueblo, era una nación la elegida. Ahora es una iglesia, pero siempre depositarios de su verdad. No somos dueños de la verdad, somos depositarios de esa verdad para compartirla. Cuando Salomón construye el templo, hace una oración. Y Salomón, saben que Salomón tenía muy claro esto de que no eran los dueños de la verdad, no eran los dueños de la ley. No se les había dado a ellos, se les había confiado a ellos, que no es lo mismo. Cuando él hace la oración dedicando el templo, en su oración dice: cuando vengan los extranjeros a orar aquí y se arrepientan y pidan perdón, tú los perdonarás. No era exclusividad. Entonces, ¿cómo nace esa exclusividad? Vamos a ir desde el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Ahí está el texto muy conocido, que ya lo habíamos citado en los dos temas anteriores, y que es la primera profecía acerca de la muerte de Jesús, ¿verdad?
Génesis capítulo 3 y versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí habla de un sacrificio, pero ese sacrificio que promete aquí Dios lo hace efectivo en el momento que se sacrifican los dos corderos y Dios le hace túnicas de pieles para que no se descubra la desnudez. Ahí existe el primer sacrificio. El sumo sacerdote que ofició ese primer sacrificio fue directamente Dios. Fue en la presencia de Dios. Y con esas pieles Dios les hace túnicas. Ahora, este sacrificio demandaba ciertas leyes, ciertos procedimientos. Y por esos procedimientos se crea una ley que es lo que conocemos como la ley ritual. Esa ley ritual decía cómo debía ser el sacrificio que debía presentarse. Por eso, miren, y qué bueno que es analizar cada texto de la Biblia. En el capítulo 4, si nosotros avanzamos un poquito en Génesis, dice en el capítulo 4, versículo 3, en el 1 y 2 habla de que nacieron Caín y Abel, de que Caín fue el mayor, de que el uno fue labrador de la tierra, que el otro fue pastor de ovejas. Pero dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enceñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando nosotros leemos así rápidamente, podemos decir que Dios es injusto. Y cuando yo empezaba a leer la Biblia dije, pero qué injusto que es Dios, ¿por qué? Pero si el uno se esfuerza, dice que Caín trajo de lo mejor de los frutos de la tierra. Me imagino que escogió, no sé qué frutos llevaría. A mí me gusta mucho la sandía o watermelon, como le llaman ustedes acá, o melón le dicen en algún lado. Pero me imagino que buscó la mejor. Si es lo mejor, ¿por qué Dios no miró con agrado esa ofrenda? Si estaba dando de lo mejor. Porque Dios ya había establecido una ley ritual acerca de cómo debería ser el sacrificio y cómo debería presentarse ante Dios. Allí es donde nace la ley ritual que el mundo cristiano dice que no existía y que se empezó a observar desde el momento de Moisés. Pero no, Dios no es un Dios injusto. Porque si Dios no le hubiera dado esa ley ritual, esa forma de adorar, entonces no hubiera mirado con desagrado a Caín. ¿Por qué lo miró con desagrado a la ofrenda de Caín? Porque esa no era la forma de presentarse, porque había que presentar un cordero a través del cual manifestaba su fe en el Cristo que venía a morir por nosotros, o en ese caso, por ellos. No sé si está clara la idea. Ya había una ley. Pero como habíamos visto en el primer tema, no existía la escritura. ¿Cómo se manifestaba o cómo se transmitía esa ley? Recordemos que los hombres y mujeres vivían más de 900 años. Imagínense, la Biblia dice, y vivió Adán tantos años, y tuvo hijos e hijas, y fue hablando de los descendientes, ¿verdad? De Sed, de Enoc, y vivieron tantos años, y tuvieron hijos e hijas. Imagínense un hombre que vivía más de 900 años y que el tiempo de gestación era exactamente el mismo que ahora. No es que antes, porque vivían más tiempo, los hijos se gestaban y nacían a los 2 años. No, eso no ha cambiado. Pero imagínense cuántos hijos pudieron tener y a cuántos nietos, bisnietos, tataranietos, y siguiendo esa cadena pudieron conocer y enseñarles de primera mano. Mira, Dios hizo esto, Dios es así, Dios enseñó esta ley, Dios me enseñó que para acercarse a Él tiene que ser de esta manera. Pero lo que llama la atención en la ofrenda de Abel es que dice que también trajo de los primogénitos de sus ovejas.
Y ese era el requisito, exactamente el mismo requisito que le había dicho Dios, o que después le diría Dios a Moisés. Y como quería que el pueblo, antes de Moisés, antes del Éxodo, antes del tabernáculo, el sacrificio lo hacía el patriarca, el padre de la casa. Él era el sacerdote del hogar. Y él era el que se encargaba de hacer el sacrificio, él era el que se encargaba de enseñar todas estas cosas. Y las enseñaba a todos sus descendientes. Recordemos que el nombre no se perdía, y esto hay que tenerlo claro. Por eso es que después se escribió una ley que decía que cuando alguien moría sin tener descendencia, para que no se pierda su nombre, el hermano menor se casaba con la viuda, el siguiente, ¿verdad? Y el primer hijo que tenía, el siguiente que se casaba con la viuda, iba a mantener el nombre del que murió. De allí nace la famosa, ¿se acuerdan cuando van los saduceos que no creían en la resurrección y le van a decir a Jesús, Moisés ordenó esto, que si alguien muere y no tiene hijos, pues su hermano siguiente tiene que casarse con la viuda? Y dice, pues bueno, hubo una familia donde murió el hermano mayor, después el segundo, el tercero y así, hasta que ella estuvo con 7. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la esposa? ¿Se acuerdan de esa trampa que le quisieron poner a Jesús? Y Jesús de ahí saca una enseñanza. En el cielo seremos como los ángeles, ni se darán en casamiento ni se casarán. Estas leyes eran transmitidas de padres a hijos de manera verbal. No había necesidad de una escritura. ¿Por qué? Porque los hombres vivían muchísimo tiempo. Cuando hablo de hombre, estoy hablando en sentido genérico. Hombre y mujer. Yo sé que en estos tiempos es difícil, ¿no? Hay que decir hombre, mujer y punto suspensivo, pero no. Dios creó varón y hembra. Y eso ya lo hemos visto. Si seguimos con esto, Dios hace depositario entonces de su ley. Y los patriarcas y los profetas y los reyes lo sabían. Todo el mundo sabía eso. Y por ejemplo, David. Yo quiero leer Salmos capítulo 32 y versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David sabía que el perdón era por gracia. Por fe, dice Hebreos, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. La misma fe que tenía David. Nadie en el Antiguo Testamento, antes de la decadencia de Israel, que ya vamos a ver, nadie creía que la salvación era por las obras. Nadie. No hay un texto que lo diga. Es verdad que Pablo dice más adelante que Moisés dijo, el que hace estas cosas vivirá por ellas, pero en realidad dice vivirá en ellas. Quiere decir que permanecía haciendo el bien. Existía una ley ceremonial, existía una ley moral o los 10 mandamientos y existía leyes civiles. El pueblo de Israel tenía claro que la ley de los 10 mandamientos era totalmente diferente a las otras. Las unas eran perennes en el sentido de tener una buena conducta entre el pueblo, entre los vecinos, entre los pueblos vecinos. La otra era una forma de agradar a Dios y de hacer de ese sacrificio del Hijo de Dios, hacer un sacrificio que esté a la altura de a quien representaba, que era el Hijo de Dios. Pero la otra era una ley inmutable. Y Dios mismo hace la diferencia. ¿Por qué? Ya habíamos visto que Dios la escribe con su propio dedo. Ni la ley ritual, ni las leyes, el resto de leyes, Dios las escribió con su dedo, sino solamente los 10 mandamientos. Ahí está la primera vez cuando hace la diferencia. Pero la segunda vez
que hace la diferencia está en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 2. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás, ¿en dónde dice? En el arca. En el arca, y quizás esto debe quedar muy claro, el arca, ¿dónde estaba? En el tabernáculo. Cuando ya posteriormente se hace un tabernáculo, Dios le dice a Moisés que tiene que hacerla de acuerdo al modelo que se le mostró. Eso quiere decir que era un modelo del tabernáculo del cielo. Y Pablo lo dice, que el tabernáculo de aquí era sombra del tabernáculo verdadero que está en el cielo, donde entró Cristo para interceder por nosotros. Y en Apocalipsis se muestra eso. Volvamos al tabernáculo de terrenal. En el lugar santísimo, había dos compartimentos en el tabernáculo, el lugar santo y en el lugar santísimo. En el lugar santo era donde se oficiaba diariamente, y allí podría oficiar un sacerdote. Pero al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, que era el día de la expiación. Para entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote necesitaba estar en confesión de pecados durante todo el año. ¿Qué pasaba si el sumo sacerdote entraba y tenía un pecado que no había confesado? Algo secreto por allí que no había confesado a Dios. ¿Sabe lo que pasaba? Se moría. ¿Por qué? Porque allí en el lugar santísimo estaba el arca. En el arca estaba lo que los judíos le llamaban la Santa Shekinah, que era la presencia de Dios. Y para llegar a la presencia de Dios tenía que estar confesados todos sus pecados, estar limpio y purificado. Y él oficiaba una vez por año en el lugar santísimo, y mientras él estaba oficiando allí, todo el pueblo estaba afuera en oración de rodillas, pidiendo que Dios perdone no solamente al sumo sacerdote, sino también a todo el pueblo. Ese era el día de la expiación. Todo esto corresponde a un ceremonial. Pero como estamos hablando de los 10 mandamientos, esta ceremonia, esta forma de ceremonia que hacía el sumo sacerdote y que hacían los sacerdotes todos los días, y el cordero que se sacrificaba todos los días, y el cordero que se sacrificaba en el día de la expiación, y habían 2 machos cabríos que también uno se lo sacrificaba y el otro se lo mandaba al desierto, ¿verdad? Y que tiene una representación de los 1000 años en que Satanás será atado, que también tiene su significado en Apocalipsis. En este día de la expiación, todas estas leyes que se habían dado para que todo sea impecable, porque representaba al Rey del universo, que se iba a hacer hombre y que iba a morir. Eso era una ley ceremonial. Pero allí dentro estaba el arca, y dentro del arca estaban los 10 mandamientos. Si allí en el arca estaba la Shekinah, que era la presencia de Dios, y allí estaban los mandamientos de Dios, ¿cuál era la lección que Dios estaba enseñando? Que los 10 mandamientos son tan sagrados, tan inmutables como el mismo Dios. Y que no podemos acercarnos a Dios sin estar en armonía con su ley. Y esto lo sabía el pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde nace la confusión? Para ir avanzando, en el tiempo y ya habíamos visto brevemente, en los tiempos de Salomón es cuando el pueblo tiene su mayor momento de gloria. Era el pueblo en ese entonces que dominaba el planeta. Saben que a veces los teólogos, los historiadores, hablan acerca de los imperios mundiales, hablan de Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, pero no hablan de Israel. Israel fue uno de los imperios más grandes en ese entonces. Los que no estaban sometidos al pueblo de Israel en los tiempos de Salomón, los que no estaban sometidos al pueblo de Israel eran tributarios, pero todos los pueblos respetaban a Israel. Y era tanta la gloria, Israel estaba ubicada en zonas de trayecto
de tráfico, tanto por mar como por tierra, porque por un lado estaba el desierto, por el otro lado estaba el mar, ¿verdad? Entonces, tanto por mar como por el desierto había tráfico. Y todo el mundo pasaba y todo el mundo admiraba la sabiduría de Salomón, la riqueza de Israel. Pero ¿qué dice Ellen White? Que lastimosamente el pueblo, en lugar de esas riquezas, hacer que no exista menesteroso, que no exista pobre, que no exista gente con hambre, los que tenían se envanecieron y llegaron a mostrar solamente su gloria. En los primeros años Salomón cumplió. Recordemos la reina de Saba, ¿verdad? Vino a ver la sabiduría de Salomón y así eran muchas las personas y Salomón mostraba a Dios y hasta ahí todo estaba muy bien. Pero cuando por causa de las riquezas y la gloria se empieza a envanecer y empieza a hacer lo que Dios le había ordenado que no hiciera, que era casarse o tomar por mujer a mujeres paganas, es allí cuando Salomón empieza su decadencia. Empieza la idolatría, empieza a adorar imágenes en lugar de adorar al verdadero Dios y empieza la ruina de Israel. Dios nunca quiso de que su pueblo tuviera un rey terrenal. ¿Y saben por qué? Precisamente por lo que sucedió no solamente en los tiempos de Salomón, sino con algunos otros reyes que vinieron posteriormente y que uno fue más idólatra que el otro. Porque cuando un rey se corrompe, todo el pueblo se corrompía. Pero si el Dios de Israel hubiera sido el líder, el rey, Dios jamás se iba a corromper. Y el pueblo siempre iba a permanecer en la fe. Esa era la razón por la cual Dios no quería que tuvieran un rey terrenal. Y eso le pasó a Salomón. Y Salomón se corrompió. Y por la misericordia de Dios, Salomón se arrepintió. Pero ¿saben? El daño ya estaba hecho. Dios le había dicho que su reino se iba a dividir en dos y efectivamente se dividió en dos. Dos tribus quedaron con Israel, las otras 10 se quedaron en la parte norte. Hubieron dos reyes que se peleaban entre sí, uno fue el hijo de Salomón y otro fue alguien que Dios también le había dicho, un servidor de Salomón, y que Dios le había dicho que él iba a formar parte de el reino cuando se dividiera. Pero como no querían que fueran a adorar a Israel donde estaba el templo, ¿qué es lo que hizo este rey? Que se llamaba Jeroboam. Hizo lugares de adoración, hicieron 2 becerros de oro y adoraban allí como que era Dios. Porque decían, no, es que si vamos a Israel, el rey de Israel, que era Roboam, el hijo de Salomón, los puede convencer y va a ser rey de todo. Allí empezó la decadencia del pueblo de Israel. La gloria que tuvo en ese entonces el pueblo creyó que era por guardar los mandamientos. Creyó que Dios los felicitaría porque era el mejor pueblo. Y en lugar de proclamar al Dios de Israel la grandeza de un Dios, lo cogieron a Dios para sí solo. Y se creyeron que eran privilegiados. ¿Por qué? Dijeron, no, Dios no es para los demás, Dios solamente es para nosotros. Y empezaron inclusive a mirar de forma despectiva a los demás pueblos. Por eso es que para los israelitas, los demás eran perros. Así le decían a los demás. Y en lugar de dar a conocer al Dios de Israel, empezaron de una manera egoísta a esconderlo. Pero Dios tenía que cumplir su propósito. Es ahí cuando empieza ya a desechar a su pueblo. Y ahí es cuando vienen los tiempos de Babilonia y después de Medo-Persia, y siguieron siendo primero esclavos. Después, en la época de los medos y los persas, se les permite regresar a Jerusalén, construyen nuevamente el templo, pero siguen con el orgullo. Si bien es cierto que perdieron todos los privilegios que tuvieron en los tiempos de Salomón, pero hay algo que nunca perdieron y fue el orgullo. Y ahí es cuando empiezan a creer que por la ley se iban a salvar. Hasta Salomón, David, ninguno de ellos creía. El texto que leímos de David habla de una transformación producto de la gracia, porque siempre la salvación ha sido por gracia a través de la fe. Pero el pueblo de Israel equivocadamente pensó que era porque guardaban los mandamientos. ¿Y saben qué?
no se quedaron allí. Ellos dijeron, no, ya esto de guardar los mandamientos ya está muy fácil, ya lo hacemos sin problema. Entonces vamos a crear otras leyes. Y crearon alrededor de 613 leyes que no estaban en la Biblia, que Dios no les había dado, porque creían que de esa manera estaban más cerca de Dios. Y de esas 613 leyes, 49 tenían que ver con el sábado. Por eso es que cuando Jesús viene, por ejemplo, iba a hacer un milagro en sábado, le dice, ¿es lícito o no es lícito sanar en sábado? ¿Por qué? Porque ellos habían hecho unas leyes tan estrictas que los mandamientos y el sábado se habían convertido en una verdadera carga, no en la delicia, como dice la Sagrada Escritura. Desde entonces, todo el mundo empezó a ver a la ley como ¿qué? Como una carga. Y en los actuales momentos esa herencia la ha tomado el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque dice que la ley es una carga. Y hasta cierto punto nosotros somos responsables de eso, porque somos los depositarios de la ley y no lo explicamos. O a veces para guardar la ley lo hacemos también como que fuera una carga, no una delicia. Porque cuando empieza el sábado, ya empezó el sábado y estamos esperando que termine rápido el sábado porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Y el mundo cristiano actual cree que hay salvación por ley. Por eso es que nos acusan a nosotros de legalismo. Porque no han entendido, al igual que no entendió el pueblo de Israel, que jamás nadie se salvó por la ley. Ese no es el papel de la ley. Dios no dio la ley para salvación. Dios dio la ley para protección. Ese fue la molestia de Satanás cuando va a presentarse ante Dios y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y le dice, claro, si lo ha cercado. ¿Con qué lo cercó? Con su ley. Me deleito en tus mandamientos, dice David. David lo entendía claramente. El pueblo después de Salomón ya no lo entendió. Bueno, la mayoría, algunos sí. Isaías lo entendía. Daniel lo entendía. Isaías cuando tiene la visión de Dios, dice, ay de mí que soy perro muerto. Se sentía indigno. Daniel cuando oraba, todos estos profetas, Daniel, Ezequiel, todos los que estuvieron por la misma época, siempre que confesaban los pecados del pueblo, ellos no se excluían. Ellos decían, hemos pecado. Qué difícil que es encontrar ahora personas como ellos. ¿Saben por qué? Porque persiste el error en el cual cayó el pueblo judío. Por eso a Jesús lo acusaban de transgredir la ley, pero en realidad Jesús transgredió la ley. No, jamás. Jesús dijo, vengo a cumplir. Pero entonces, ¿qué fue lo que no observó Jesús? Las tradiciones que ellos le habían puesto a la ley. La carga pesada que le habían puesto a la ley. Vino a rescatar la ley. ¿Se acuerdan que habíamos dicho por qué Jesús vivió 33 años? Y no nació siendo ya adulto y vino y en una semana murió. No, porque tenía que enseñarle a ese pueblo duro de cerviz e incircunciso de corazón, como dice la Sagrada Escritura, cuál era el verdadero papel de la ley. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo algo en la cara, no me puedo ver. Vamos a suponer, había un jueguito hace años y esto lo hacíamos en los programas sociales que se hacían los sábados de noche, ¿no? Donde yo asistía se hacía un programa, pero para las personas este juego se lo podía hacer una sola vez, ¿no? Se cogía una moneda y se hacía un concurso, y se cogía una moneda con un lápiz, se le pintaba y se hacía que, cogía un papel, se hacía que se le haga una rueda, coja una rueda, haga con la moneda, rápido, el que hacía más ruedas supuestamente ganaba, pero no, era que con el lápiz se pintaba el borde de la moneda y él tenía que pasárselo por aquí y la persona que jugaba no se daba cuenta, todo el mundo se daba cuenta, era divertido, ¿no? Pero ¿por qué no se daba cuenta? Porque no sucedía nada. Había otro juego también que era en cambio con una moneda, usted así mismo con la moneda le cogía y le ponía en la frente. Y ahí, después de unos segundos, da la sensación que está la moneda, pero la persona muy hábilmente le sacaba la moneda y la persona quedaba con la sensación que tenía la moneda.
Y le decía, a ver, ahora mueve la frente hasta que caiga la moneda, y la persona se afanaba, pero no sabía que ya no tenía la moneda. Entonces, obviamente, pues que las personas se reían. Pero ¿por qué traigo esta situación? Porque nosotros no vemos si tenemos una mancha en la frente, por ejemplo. Pero las personas que nos están viendo sí saben que tenemos una mancha. ¿Qué necesito yo para darme cuenta que tengo alguna mancha en la frente? Tengo que ir a un espejo. El espejo me muestra que tengo una mancha, que estoy sucio. ¿Y qué hago entonces? ¿El espejo me limpia? No, no me limpia. Tengo que ir por agua y jabón, y ahí me limpia. En el mismo ejemplo, la ley es el espejo. El espejo que me muestra que no estoy en armonía con Dios. Cuando el hombre peca, cuando el ser humano peca, cuando Adán y Eva pecaron, cuando nosotros hemos pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Sagrada Escritura. Porque se rompe la relación que existe entre Dios y el hombre, se rompió. Y no hay forma de recuperarla. En ese momento que el hombre peca, en ese momento que se rompió la relación entre Dios y el hombre, que no hay forma de repararla, en ese momento se transgredió la ley. Eso habíamos leído, ¿verdad? En el tema anterior, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Habíamos visto la palabra que se utiliza allí, una palabra griega que es anomía, que es la misma que dice apartados de mí, transgresores de la ley, o como lo traduce las Sagradas Escrituras, que dice hacedores de maldad, ¿verdad? Entonces, en el momento que yo peco, quedo destituido de la gloria de Dios. No hay forma que yo pueda estar en armonía con Dios. No existe. Pero la ley me muestra que yo pequé. Pero no tiene poder, no tiene la forma de volverme a estar en armonía con Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la facultad ni fue hecho para eso. Para eso no dio su ley Dios. Entonces, ¿qué hago? Se rompió la relación. La ley me muestra que yo soy pecador, que quedo destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, estar bajo maldición. Y ahí es donde el mundo cristiano se equivoca. Y creen que estar bajo maldición es guardar la ley. No, es quebrantar la ley. Como estoy bajo maldición, entonces yo tengo que ir al único que me puede restituir en la relación con Dios, que es a Cristo. Y ahí es donde juega papel importante la gracia. ¿Saben por qué? Porque la gracia no solamente hace de que Dios perdone mis pecados por la sangre de Jesucristo, sino que hace además que esa sangre me dé la capacidad de poder estar otra vez en armonía con su ley. Esa es la transformación, porque la gracia no solamente es perdón, no solamente es limpiar, es vindicar, es renovar, hacerme otra persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir nueva? Es otra persona, ya no la misma pecadora. Y esa es la parte que el mundo cristiano no le entiende. La ley nunca ha salvado, la ley condena. ¿Por qué? El apóstol Pablo en Romanos y en muchas de sus epístolas habla de esta experiencia. Dice, porque yo antes vivía sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. ¿Qué significa eso? Si no hubiera sido por la ley, yo no me hubiera dado cuenta que yo estoy en pecado. ¿Estamos siendo claros? ¿O hay alguna parte que no se entiende? La ley a mí me muestra el pecado. ¿Por qué? Porque es parte del carácter de Dios. Porque es la esencia de su trono, de su justicia. Miren que es tan descabellado eso de que la ley fue abolida. Yo les voy a preguntar, ¿qué pasaría? Aquí vemos personas de diferentes países. ¿Qué pasaría si en su país un candidato presidencial dice, ¿saben qué? De hoy en adelante no vamos a guardar ninguna ley. Y esto que le llaman constitución está muy dura. No la vamos a guardar. ¿Habría un candidato que diga eso? Existen los candidatos que le dicen demagogos y otros populistas,
Demagogo es el que promete algo por prometer sabiendo que no lo va a cumplir. Y populista es aquel que ofrece cosas para que la gente esté contenta, aunque vaya en contra de los principios y de las leyes. Pero nadie en ningún país puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a abolir la ley, yo voy a dejar que esta ley no exista. Vamos a suponer que se elimina la ley de tránsito. Imagínense el caos y la cantidad de accidentes que existirían. Porque pasarse una luz roja ya no sería un delito. Y todo el mundo se la pasaría. Y ya mejor sacamos los semáforos. Y si sacamos los semáforos, sacamos los discopares, que parte de una ley, ¿cómo sería el tráfico? ¿Se imaginan el caos? Pero sin embargo, por eso se acuerdan que decíamos de que los que dicen que la ley ya no existe y que no hay que guardar la ley ni siquiera conocen a Dios. ¿Cómo es posible que el rey del universo, que todo lo maneja en base a leyes, de pronto diga no hay que guardar la ley? Es absurdo, es descabellado. Si alguien les dice la ley ya fue clavada en la cruz, sí, fue clavada en la cruz la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo, porque ya el Cordero murió, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que simbolizaba ese corderito del Antiguo Testamento. Entonces el pueblo de Israel sabía la diferencia entre las diferentes leyes, pero el pueblo cristiano actual quiere hacer entender de que la ley, los tres tipos de leyes que habían era exactamente lo mismo. Y que si guardamos, y si vamos a guardar este mandamiento o los 10 mandamientos, tenemos que guardar todo el resto. Y no es así. No es no entender las Escrituras, es no conocer a Dios. Es allí donde nace la equivocación. Y una equivocación que se sigue repitiendo. Pero, ¿a dónde llevó esa equivocación al pueblo de Israel? A creer que se podían salvar por la ley. ¿A dónde ha llevado esta equivocación al mundo cristiano? A creer que alguien se puede salvar por la ley. Y decir que la ley fue abolida. Y un texto que se utiliza muy a menudo, Romanos capítulo 10 y versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice, no, miren, si ya estamos en Cristo ya no hay que guardar la ley. Pero en realidad, ¿qué significa este versículo, el fin de la ley? El objetivo, Romanos capítulo 10 y versículo 4. Quiere decir que el objetivo, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Se acuerdan en el ejemplo que puse? De que el espejo no me puede lavar, que tengo que ir a buscar agua y jabón para lavarme. La ley es el espejo, que nos lleva ¿a dónde? A buscar el agua y jabón que es Cristo. Y no estoy diciendo nada descabellado. Lávame con hisopo y seré limpio. Es un simbolismo que utiliza las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Pero si bien es cierto que la ley no salva, pero el transgresor de la ley sí se pierde. Y lo habíamos visto en el tema anterior. Apartaos de mí, transgresores de la ley. ¿Estamos claros entonces con el asunto de la ley? Esto es lo que tenemos que proclamar al mundo. Somos nosotros los nuevos depositarios de las verdades del cielo. No cometamos el error que cometió el pueblo de Israel. 613 leyes. Por eso es que Jesús les dijo, vosotros invalidáis el mandamiento por vuestra tradición. Una de esas tradiciones era comer sin lavarse las manos, o sea, no comer sin lavarse las manos. Bueno, es un asunto de aseo, ¿verdad? Pero lo censuraron a Jesús. Y ellos fueron tan directos, mira, ustedes, tus discípulos quebrantan la tradición. ¿Qué es una tradición? Algo que se repite, algo repetitivo. Identidad de un grupo de personas, de un pueblo. Pero nunca una tradición puede estar por encima de los mandamientos. En Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, en el primer discurso que da Pedro, está hablando de Cristo, de que Cristo estaba manifestado en el Antiguo Testamento, en el camino a Emaús, cuando Jesús camina con aquellos dos discípulos y les enseña las Sagradas Escrituras.
Dice que empezando desde Moisés y pasando por todas las escrituras, les enseñaba acerca de lo que él decía. Esto es lo que entiende Pablo cuando dice el fin de la ley es Cristo. O sea, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Una cosa es justificación, y otra cosa es salvación. La Biblia enseña que la salvación es por obras, pero la justificación es gratuita. ¿Cómo es esto? Yo soy pecador, estoy destituido de la gloria de Dios, estoy bajo maldición porque quebranté la ley. Entonces voy a Cristo tal como soy, sin hacer nada. Inclusive el arrepentimiento que yo siento no es mío, lo produce Dios. Entonces yo voy a Cristo, acepto su sacrificio y digo, Señor, yo no puedo vencer esto. Y Cristo me perdona, me limpia y ante el Padre presenta su hoja limpia y la mía queda tapada. De esto ya habíamos hablado en algún momento, ¿verdad? Todos mis pecados quedan cubiertos, tapados. Ante Dios ahora yo soy nueva persona. Y cuando me limpia y me da la capacidad de poder estar en armonía con los mandamientos, ya puedo guardarlos con facilidad. No por lo que yo hago, sino porque Dios a través de su Espíritu Santo que mora en mí, me quita las malas inclinaciones, los malos deseos. Antes a mí me gustaba hablar del prójimo, ya no siento ganas de hablar del prójimo. Al contrario, yo hablo muy bien de mi prójimo. Y así con cualquier otra debilidad o pecado que la gente tenga. Entonces ya ahora estoy en armonía con esa ley. A eso se le llama obra. Por eso es que Jesús dice que cuando Él venga pagará conforme a sus, ¿a qué? A sus obras. Pero hay una confusión en el mundo cristiano porque dice Pablo que la justificación no es por obras. Y es obvio, nadie será justificado por las obras. Una cosa es justificación, otra cosa es salvación. Y eso tiene que quedar claro. Justificación es cuando yo voy a Cristo tal como soy. Cristo me limpia, me transforma, me hace una nueva criatura. Ahora sí ya estoy en capacidad de poder hacer obras dignas de arrepentimiento, como dice la Biblia. Y esas obras son las que cuentan. Y esas obras fueron el motivo de que Dios le dijera a Satanás, ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job? Él obra. Ah, claro. Obviamente, pues si tú lo has cercado. ¿Por qué? Porque Job estaba en armonía con su ley. Qué emocionante que es saber que Dios nos da la capacidad de poder guardar la ley. No porque yo quiera. Escuché lastimosamente a alguien por ahí predicar y decir, es que en nuestro afán de portarnos bien, nosotros nos frustramos y nos damos. Claro que te vas a frustrar, porque la vida cristiana no es portarse bien, es someternos a Dios, vivir en armonía con Cristo, vivir dependiendo de Cristo y el resto viene por añadidura. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso dice la Sagrada Escritura. No soy yo, es Cristo quien mora en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que Dios nos ayude. Yo quiero hacer una oración para que cada día podamos entender y no olvidemos estos detalles y que hablemos acerca de los 10 mandamientos. No han pasado de moda. Y en el siguiente tema hablaremos especialmente acerca del sábado y por qué Satanás ataca el sábado, que es parte de la ley. Porque finalmente la gente dice, no, ya no hay que guardar la ley, pero si usted le dice, entonces tú matas, tú robas, no, dice, yo no hago esto, ¿no? Y llegamos a la conclusión que guarda todos los mandamientos menos el sábado. Y ese será nuestro próximo tema. Yo quiero pedir a Dios para que nos ayude por su gracia a ser transformados día a día para poder estar todos los días en armonía con esa ley y que podamos decir como David, tu ley es mi delicia. ¿Hay alguien que quiera también pedirle a Dios lo mismo? ¿Puede ponerse de pie? Amado Padre, te agradecemos por tu gracia y tu misericordia. Gracias ya que por tu Espíritu Santo podemos tener la capacidad de poder observar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a mostrar el gozo que sentimos al guardar tu ley y que la gente se sienta
impresionada por eso y pueda también ser fieles observadores. Bendice nombre por nombre a los hermanos que se han dado cita aquí en tu casa de oración y a los que nos ven por redes sociales. Danos tu Espíritu Santo para poder poner por obras tus enseñanzas y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.